Hola, ¿qué tal? La saludo nuevamente. Soy el maestro Daniel de Jesús Ventura y en esta ocasión la maestra Elvia Alfaro y un servidor preparado este tema que tiene que ver con la adolescencia positiva. Un tema muy interesante que nos va a permitir cerrar este módulo en donde hemos venido revisando diferentes aspectos relevantes de la etapa del adolescente. Hablaremos entonces, como les comento, de la adolescencia positiva. Para iniciar esta presentación, entonces, iniciemos reflexionando brevemente sobre una pregunta muy básica. Nosotros como adultos, como docentes, como profesoras, como profesores, em, ¿qué visión tenemos acerca de los adolescentes con los que trabajamos? ¿Por qué esta pregunta es importante? Bueno, porque dependiendo de cuál sea la concepción que tengamos de un adolescente, dependiendo de la concepción que tengamos acerca de las características o cualidades de una persona, esto va a influir de manera muy significativa en cómo nos relacionamos con estas personas. Si nosotros, por ejemplo, tenemos una visión de los adolescentes no muy buena que digamos, entonces esto se va a conectar en la forma en cómo nosotros nos vamos a buscar relacionar con los adolescentes. Y por el contrario, si nuestra visión de los adolescentes quizá es más positiva, también nos vamos a relacionar con este grupo etario de manera diferente. De ahí la relevancia de esta pregunta. Si seguimos justamente esta misma línea y, por ejemplo, ahora pensamos en lo siguiente, ¿qué adjetivos solemos asociar con la palabra adolescencia? ¿Qué es lo que se nos viene a la mente cuando alguien nos dice, para ti, ¿qué es un adolescente? Bueno, yo sé que cada uno de nosotros seguramente se nos vienen ideas diferentes a la cabeza, surgen diferentes ideas, y aquí solamente les voy a presentar quizá una de las más comunes, que no necesariamente son las que ustedes se les presentan a nivel cognitivo, pero sí a muchas personas quizá piensan en esto cuando se les nombra la idea de un adolescente. Vamos a ver. Muchas personas suelen asociar la adolescencia, por ejemplo, con rebeldía, con irresponsabilidad, con apatía, con una persona que es desorganizada, una persona impulsiva, una persona perezosa. Por supuesto, un adolescente casi siempre es una persona conflictiva, quizá pensaría en algunas personas, con inmadurez, con personas que son desafiantes, con personas indisciplinadas, etcétera, 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 etcétera. Si ustedes se dan cuenta, en esos diferentes adjetivos, casi todos estos tienen una connotación que no es positiva. Al contrario, tiene una connotación negativa de la adolescencia. Y esto no es gratuito. En psicología, cuando pensamos en esto que denominamos como los imaginarios sociales, es decir, un conjunto de ideas que son compartidas y que son transmitidas de una sociedad a sus individuos, bueno, pues también normalmente en estas ideas colectivas que tenemos acerca de la adolescencia, de manera consciente o inconsciente, solemos asociar la adolescencia con una imagen negativa, con aspectos que no son buenos de los seres humanos. Y esto se debe en gran medida a que normalmente, pues a lo largo del siglo XX, pues surgieron diferentes teorías para explicar y estudiar la adolescencia, pero casi siempre estas diferentes teorías, la gran mayoría producto o que se fueron gestadas en el campo de la psicología, nos presentaban una imagen de la adolescencia como un periodo turbulento y como un periodo conflictivo, como un periodo de crisis, como un periodo difícil. Es decir, casi siempre estas teorías enfatizaban la parte negativa de la adolescencia. Tanto es así que inclusive yo he escuchado a muchas personas que sin mucho conocimiento de causa normalmente dicen que la palabra adolescencia proviene de la palabra adolecer. Pero esto es un error. Fíjense aquí. Dice, equivocadamente hemos asociado la palabra adolescencia con el verbo adolecer, que significa sufrir o padecer. De ninguna manera el término de adolescencia tiene que ver etimológicamente con adolecer. Por el contrario, adolescencia más bien tiene su origen en el latín con la palabra adolescens y que esto significa
crecer, desarrollarse o fortalecerse. ¿Vale? Bueno, pero entonces continuemos y retomemos la idea negativa de la adolescencia. Inclusive aquí, si ustedes pueden ver las imágenes que les estoy colocando, bueno, pues vemos a dos adolescentes ahí con una expresión no muy buena que digamos, y quizá así es como mucha gente se imagina a los adolescentes. Em, Ahora bien, no se trata, cuando hablamos de una adolescencia positiva, no significa únicamente de hablar, digamos, y adornar la adolescencia, idealizar la adolescencia. No, no, no. También tenemos que reconocer, como vemos aquí en la diapositiva, que es verdad que la adolescencia es una etapa complicada por todo lo que el adolescente está viviendo. Es verdad que en esta etapa aumentan los conflictos con los padres, aumentan los conflictos quizá con las figuras de autoridad. También es verdad que, como vimos en la parte de las emociones y los sentimientos, eh, el adolescente va a presentar, va a experimentar mayor inestabilidad emocional y eso lo va a llevar a que entonces también su conducta sea inestable, sea diferente, a veces sea impulsiva. Y también es verdad que en esta etapa los adolescentes, pues en este proceso de desarrollo, de crecimiento, de conocer el mundo, van a manifestar y van a experimentar muchas conductas de riesgo. Por supuesto, todo eso es verdad, no lo podemos negar. Y esta visión positiva de la adolescencia no intenta negarlo. Sin embargo, lo que sí tenemos que ir resaltando es que aunque esto puede caracterizar en ciertos momentos a los adolescentes, estas ideas no deben ser de ninguna manera suficientes para sostener una imagen de la adolescencia como un periodo de dificultades generalizadas. No podemos pensar entonces que todas las adolescentes y todos los adolescentes están matizados por esta visión. ¿Por qué razón es importante que comencemos a cuestionar esta imagen negativa de la adolescencia? Pues porque en la medida que tengamos esos adjetivos negativos acerca del ser adolescente, a los adultos, a quienes nos relacionemos con adolescentes, en este caso a nosotras, a nosotros como profesores, vamos a comenzar a sembrar un terreno donde emerjan los prejuicios hacia este grupo etario. Estos prejuicios van a llevar entonces a que, por ejemplo, nosotros comencemos a pensar que si voy a trabajar con adolescentes, uf, qué difícil es trabajar con adolescentes y por lo tanto, cuando piense en el diseño de mis clases, en las reglas de mi curso, siempre tengo que estar pensando en cuáles van a ser las medidas coercitivas, es decir, cuáles van a ser las medidas con las cuales voy a buscar tener control sobre estos adolescentes que seguramente necesitan eso, control, porque si no, entonces, puf, eso se vuelve caótico y no necesariamente es así. Además, cuando tenemos y nos movemos sobre una imagen negativa de la adolescencia, también vamos a buscar establecer relaciones en donde establezcamos restricciones de sus libertades. Vamos a prohibirles muchísimas cosas que muchas de ellas a lo mejor no tendrían sentido que las prohibamos. Y por supuesto, esta misma imagen negativa va a influir sobre la forma en cómo nos relacionamos nosotros como adultos con esta población, con estos jóvenes, con esos adolescentes. De esta manera, entonces, esta visión negativa del adolescente nos lleva a pensar entonces que lo ideal sería tener para que podamos tener, mejor dicho, un adolescente saludable, un buen adolescente, pues sencillamente tendremos que lograr que este adolescente, por ejemplo, no consuma alcohol, no consuma drogas, no se implique en actividades antisociales, que no lleve a cabo conductas de riesgo. Es decir, si tenemos un adolescente que cumpla con todas esas características, bajo esta visión negativa de la adolescencia, entonces pareciera que ya hemos logrado el objetivo. Y de ninguna manera es así, porque no podemos confundir el desarrollo saludable de la adolescencia con la ausencia de problemas. Y de ahí entonces que exista dentro de la propuesta de la adolescencia positiva esta frase que casi casi se utiliza como mantra. Estar libre de problemas no significa estar completamente preparado para lo que la vida le exige a un adolescente. Es decir, no basta concentrarnos en evitar que el adolescente se llene de problemas o se meta en problemas. Además de eso, tenemos que cambiar nuestra visión y pensar en una forma diferente de relacionarnos con
los adolescentes. Y es justamente por eso entonces que lo que nos interesa es acercarles, darles a conocer esta propuesta, reflexionar sobre esta propuesta, que es el modelo del desarrollo positivo del adolescente. Necesitamos entonces, como profesores, como profesoras, desarrollar una concepción diferente de la adolescencia. Y bueno, aquí tenemos una propuesta que queremos compartirles brevemente en esta presentación. El modelo del desarrollo positivo adolescente dice aquí, esta propuesta está orientada a ver a la juventud no como una colección de problemas, sino más bien es una propuesta que nos invita a visualizar a los adolescentes como un conjunto de seres humanos que poseen grandes potenciales. Y eso entonces nos llevaría a enfatizar no las carencias del adolescente, sino más bien enfatizar, centrarnos en las capacidades de los adolescentes, en lo que sí pueden hacer. Y esto, repito, como ustedes pueden darse cuenta, nos comienza a mover del lugar y por lo tanto de la forma en cómo nos estamos relacionando con nuestras y nuestros estudiantes. Este modelo entonces, ya lo decíamos, es un enfoque que está basado en las fortalezas de las y de los adolescentes, con la intención entonces de que no basta con trabajar en reducir las conductas de riesgo. Sí, cierto, esto es importante. No podemos descuidarlo, no podemos quitar el dedo del renglón y no podemos dejar de llevar a cabo acciones para evitar que los adolescentes incurran en conductas de riesgo. Sin embargo, esto no es suficiente. Necesitamos, además de eso, complementarlo con una visión mucho más amplia, mucho más compleja. De ahí entonces que el objetivo de este modelo sea cultivar proactivamente las habilidades, las competencias y los valores que les permitan a las y los adolescentes prosperar en los diferentes ámbitos de su vida. Ahí es donde tenemos que centrar nuestra atención. De esta manera entonces, uno de los principios que van a regir esta propuesta del desarrollo positivo de la adolescencia es la idea de promover. Nosotros como adultos, como profesoras, como profesores, y más bien llevándola a un ámbito mucho más general, como sociedad, tendríamos que estar encargados y implementar parte de nuestros esfuerzos en promover. ¿Promover qué? Dice aquí, la promoción implica entonces facilitar el acceso de las y los adolescentes a experiencias positivas, promover recursos y oportunidades que mejoren los resultados del desarrollo del adolescente, tanto para beneficio personal de este grupo con el cual estamos trabajando, como para beneficio de la sociedad. Entonces aquí pensemos en cómo podemos promover estas capacidades, estas oportunidades que la misma etapa de la adolescencia nos posibilita. Para poder explicar y darle forma a este modelo, quienes se han encargado de desarrollar esta propuesta nos han legado una serie de principios que nos permite quizá reforzar la idea y darle sustento a la base de esta propuesta. Aquí tenemos 5 principios importantes. El primero de ellos es el siguiente. Número 1, partir de la idea, tener siempre muy claro que los adolescentes, una característica es su capacidad inherente para el crecimiento. Es decir, el adolescente siempre tiene el potencial de cambiar y siempre tiene el potencial de cambiar positivamente. Si nosotros nos manejamos y tenemos claridad sobre ese principio, podemos hacer cosas muy interesantes. Por el contrario, si nosotros pensamos que los adolescentes son así, que son casos perdidos, que no hay nada que hacer por ellos, entonces la forma en cómo nos vamos a relacionar también va a ser diferente. Pero bueno, aquí la propuesta es al contrario. Reconocer esta capacidad inherente para el crecimiento, un cambio positivo. Un segundo principio es reconocer la importancia de los contextos nutritivos. Es decir,
estos cambios, este potencial no va a ocurrir solamente pues, producto de la nada, sino necesitan un contexto que favorezca, que promueva estos cambios positivos. Es decir, es necesario que como sociedad, como adultos que estamos en este mundo, nos encarguemos también de crear contextos y ecologías que nutran ese crecimiento. Y aquí tendremos que preguntarnos, quizá nosotros como docentes, desde el aula de clases, desde nuestra escuela, ¿cómo podemos crear contextos que favorezcan este potencial de los estudiantes, de los adolescentes? Un tercer principio es la universalidad de las estrategias. Es decir, aunque este modelo reconoce que cada adolescente es diferente, reconoce que los adolescentes culturalmente son diferentes y que tienen necesidades también diferentes, lo que nos invita a este modelo es decir, bueno, a pesar de esas diferencias, cuando nosotros creamos un contexto adecuado, nutritivo, todos los adolescentes pueden beneficiarse de esto. Entonces, las estrategias, pues prácticamente son universales, es decir, pueden aplicarse a cualquier grupo de adolescentes, desde los más sanos que podamos encontrar hasta los adolescentes que quizás requieran mucho más apoyo. Un cuarto principio que tiene que ver propiamente con el adolescente es reconocer su agencia como joven. Es decir, partir de la idea de que el adolescente no solamente es un sujeto que va a recibir lo que se le otorgue de su contexto, sino que también el mismo adolescente asume un papel activo, es decir, un actor activo capaz de transformar su mundo, su realidad. Un adolescente que es capaz de tomar, de reconocer, de utilizar positivamente lo que el contexto le esté otorgando. De ahí, entonces, tenemos esta visión más positiva de la adolescencia. ¿Vale? Y finalmente, es que tenemos que partir de la idea de este quinto principio de que el cambio siempre tiene que ser intencional. Es decir, no basta con pensar que el cambio positivo es posible, sino que también tenemos que crear las condiciones, es decir, tenemos que tener una intención, tenemos que buscar resultados y que estos resultados sean productos de un esfuerzo deliberado. Y aquí ya yo quisiera invitarles a que nos pongamos a pensar, a reflexionar, nosotros como docentes, desde nuestros espacios de trabajo, sí, nuestros espacios de trabajo, al colaborar, al trabajar con adolescentes, con estudiantes en esta etapa del desarrollo, cómo nosotros podemos llevar a cabo e implementar esfuerzos para obtener estos resultados deliberados. Bien, eh, una forma de poder ir concretando el cómo podemos promover y potenciar estas diferentes capacidades de las y de los adolescentes es pensar en lo que diferentes autores, particularmente en este caso Benson, nos comienza a desarrollar como el marco de los activos del desarrollo. ¿Vale? Vamos a ver de qué se tratan estos diferentes activos del desarrollo. Benson nos hace como una pequeña clasificación y nos dice que hay 40 activos que podemos promover en los adolescentes. Esos 40 activos los divide en dos grandes categorías. 20 los divide en lo que él denomina como activos externos y 20 los denomina como activos internos. Aquí solamente, aunque son 40 en total, solamente vamos a ver como las categorías generales, pues para que no nos saturemos de tanta información. Por ejemplo, respecto a los activos externos, son 40, aquí solamente perdón, son 20, esos 20 los categoriza en cuatro rubros, que son los que vamos a revisar y explicar brevemente aquí. Los activos externos se definen como todas esas características del entorno que van a promover la salud y el bienestar de las y de los adolescentes. ¿Qué es lo que encontramos en el entorno que puede favorecer el desarrollo positivo del adolescente? Bueno, pues aquí tenemos número uno, el apoyo, apoyarlos. Y esto incluye el amor,
lo que eso pueda significar. El apoyo a nivel familiar, el establecer una comunicación positiva, el poder establecer un apoyo a partir de las relaciones con otros adultos, que los adultos apoyemos a los adolescentes en lo que necesiten. Y por supuesto, si lo llevamos a un campo mucho más amplio, la propuesta es que también que un adolescente permanezca, se desarrolle en un vecindario, en un barrio, que lo cuide y por supuesto, también, y aquí lo estoy subrayando con color verdecito, un clima escolar de apoyo que aliente y que cuide al estudiante, que eso es principalmente lo que nos competiría a nosotros, alentar y cuidar a nuestros estudiantes adolescentes. Y ahí estaríamos justamente trabajando con este activo que sería el apoyo. Un segundo activo externo, una segunda categoría, sería el empoderamiento. Esto se refiere a que la comunidad y quienes participamos en ella valoremos a las y los adolescentes, que les asignemos roles útiles, que los veamos como personas que pueden contribuir y que contribuyen a la sociedad. Empoderarlos en términos de que entonces los invitemos a participar en diferentes situaciones o entornos en donde se promueva el servicio a los demás y por supuesto que esto de alguna manera garantice su seguridad. Cuando todo esto ocurre, tenemos entonces un adolescente que se siente empoderado y si se siente empoderado, entonces su desarrollo quizás será mucho más óptimo. Una tercera categoría de esos activos externos, fíjense aquí una parte importante es los límites y las expectativas. Esto abarca que deben existir reglas claras, por ejemplo, en la familia, reglas claras en la escuela, y lo subrayo ahí con verdecito, reglas claras en el lugar donde viven, en el vecindario, en el barrio. Además, como parte de estos límites, tiene que haber el modelaje de conducta por parte de nosotros como adultos. Así como nosotros establecemos reglas, límites y decimos cómo tiene que comportarse, las expectativas que tenemos de un adolescente que se comporte de manera adecuada, pues también nosotros como adultos tenemos que ser quienes modelemos esos comportamientos. Y por supuesto, algo muy importante, tener altas expectativas de éxito, en este caso, por parte de los padres y por parte de los profesores. Si nosotros no solamente ponemos límites, sino además nos relacionamos desde tengo una expectativa alta, confío en ti, confío en tus capacidades, eso ya va nutriendo este contexto relacional que es importante para el desarrollo óptimo de un adolescente. Y una cuarta categoría en estos activos externos es el uso constructivo del tiempo. Esto, básicamente, pues, implica la participación en actividades creativas, en programas juveniles, en congregaciones religiosas, quienes así lo decidan, así como la forma en cómo destinamos tiempo en el hogar. Que el adolescente pueda participar en diferentes actividades, ocupar su tiempo, pero que esto lo haga de manera constructiva. Y esto no basta con que se los digamos. Necesitamos crear las condiciones necesarias para que entonces puedan participar en esos diferentes espacios. Em, para resumir esos activos externos, les comparto ahora esta primera metáfora que tiene que ver con visualizar al adolescente como una semillita. Vamos a verlo, lo voy a leer de la diapositiva para poderlo explicar de mejor manera. Activos externos. Los activos externos no son solo servicios que el adolescente recibe, sino la red de seguridad y estímulo que permite que sus fortalezas internas se activen. Para entenderlo mejor, sería lo siguiente. Si vemos a un adolescente como si fuese una semilla, con todo el potencial genético para crecer, es decir, los activos internos que vamos a revisar a continuación, en este caso, los activos externos serían la calidad del suelo, la frecuencia de riego y la protección contra las tormentas que puedan producirse en el jardín, es decir, en la comunidad. Y todo esto para garantizar
que esa semilla florezca, se desarrolle. Entonces, bueno, pues aquí tenemos metafóricamente una plantita que antes fue una semilla que está creciendo, pero que bueno, para poder crecer, para poder desarrollarse, necesita de un contexto óptimo que favorezca este desarrollo. Y eso es algo que nos corresponde a nosotras, a nosotros como adultos, como parte de esa sociedad en donde se están desarrollando las y los adolescentes. Ahora, respecto a esta otra segunda categoría, donde hay 20 activos internos, que aquí pues, vamos a ver solamente resumidos en 4 categorías, son los activos internos. Su mismo nombre lo sugiere. Los activos internos representan al conjunto de habilidades, al conjunto de valores, competencias y percepciones personales que las y los adolescentes necesitan para navegar con éxito en su entorno. ¿Cuáles son estos 4 categorías amplias? Número 1, a nivel personal, el adolescente tiene que desarrollar un compromiso con el aprendizaje, un compromiso con su propio aprendizaje. Es decir, esto incluye la motivación para lograr triunfar, digamos, alcanzar sus objetivos académicamente hablando como estudiantes. Un compromiso con la escuela y un compromiso también con leer por placer. Algo que, bueno, muchas veces ahí es un eslabón flojo, pero que no por ello imposible y no por ello menos importante. Entonces aquí es el adolescente tiene que desarrollar este compromiso con el aprendizaje y esto va a potenciar sus capacidades. Además, el adolescente tiene que trabajar, fortalecer diferentes valores que son positivos. Esto abarca, por ejemplo, el cuidado de las demás personas, de los demás seres vivos, de los demás entornos, el cuidado. Cuando nosotros eh, promovemos que el adolescente se incruste en la visión del cuidado, los estamos haciendo más responsables y eso es un valor maravilloso. El valor de ser seres humanos íntegros, de ser seres humanos y comportarse con honestidad, ser seres humanos, perdón, responsables. Y por supuesto, también que puedan moderarse en ciertas acciones. Es decir, que ellos solitos, ellas solitas, puedan establecer ciertas restricciones. Y todo esto, pues, entraría justamente en esta categoría de los activos internos. Una tercera categoría serían las competencias sociales. Estas se refieren a la planificación y la toma de decisiones, que es algo muy importante. El adolescente tiene que aprender a planificar diferentes aspectos de su vida, escolar, familiar, personal, de relación de pareja, lo que ustedes quieran. También tiene que aprender a tomar decisiones, decisiones que en la medida de lo posible sean las mejores decisiones que pueda tener, que pueda tomar, perdón. Y si se equivoca, bueno, pues aprender de esas decisiones equivocadas que se tomaron. Además, dentro de esas competencias sociales, las competencias de poderse relacionar interpersonalmente con otras personas, una competencia cultural, es decir, de reconocer las diferencias que existen en nuestros comportamientos, nuestros pensamientos, nuestras formas de ver el mundo. Y por supuesto, algo que es muy importante, competencias sociales que implica el poder resolver conflictos, diferencias de manera pacífica. Y una cuarta categoría que entraría en esta de los activos internos es que logren desarrollar una identidad positiva. Es decir, esto comprende el sentido de un control personal, es decir, que son seres humanos que tienen la capacidad de manejar sus propias vidas, de dirigirlas hacia donde ellas y ellos quieran dirigirlas. Esta identidad positiva implica el desarrollar una autoestima favorable, el que puedan tener un propósito eh, como parte de sus vidas, que sepan hacia dónde van. Y por supuesto, algo que es fundamental y que es muy complicado en estos tiempos tan complejos, económicas, sociales, históricas, culturalmente, en donde les está tocando vivir
a nuestros adolescentes en la actualidad es que a pesar de ello, desarrollen y mantengan una visión optimista del futuro. Muchos de nuestros adolescentes experimentan problemas de salud mental, físicos y demás, sí, por las condiciones adversas que la misma sociedad y el contexto histórico les está presentando, pero eso lo lleva justamente a no ser muy optimistas acerca de sus propias vidas y acerca de su futuro. Bueno, aunque esto no se trata de eh, pintar de color de rosa la vida, sí por lo menos es invitarlos a que el adolescente, a pesar de que sea consciente de lo difícil que el mundo está en la actualidad, que eso no lleve a que entonces pues tengan una visión negativa. Y por el contrario, trabajar, invitarlos para que fortalezcan esta parte de su identidad y puedan desarrollarse con esta visión positiva acerca del futuro. Y nuevamente, para cerrar esta parte, les comparto una metáfora que tiene que ver con como si fuese un barco, una brújula y demás elementos. Vamos a ver qué nos dice la diapositiva. Los activos internos son el motor del desarrollo que permite al adolescente aprovechar las oportunidades que le ofrece su comunidad, es decir, aprovechar eso que el contexto les ofrece, eso que los activos externos les están proporcionando. Y para entenderlo mejor, tendríamos que pensarlo de esta manera. Si el desarrollo adolescente fuese como la navegación de un barco, entonces los activos externos serían el viento y las corrientes favorables, mientras que los activos internos serían, por ejemplo, el timón, la brújula y la habilidad del capitán para ajustar las velas, ya que sin esos recursos internos, el barco quedaría a la deriva incluso en las mejores condiciones ambientales. Entonces, bueno, como podemos ver aquí, tanto los activos externos como los activos internos, como se los presentaban estos circulitos, son complementarios. De nada sirve o de poco sirve si el contexto externo es favorable para el adolescente, de poco sirve si el adolescente a nivel personal no ha fortalecido todo esto que estamos revisando. O por el contrario, de muy poco sirve si el adolescente trabaja, se esfuerza en a nivel personal, a nivel individual, fortalecer esos diferentes elementos, pero se encuentra en un contexto adverso, que no permite la promoción y el crecimiento de estas diferentes habilidades y capacidades. Por lo tanto, entonces, quienes nos encontramos y trabajamos con adolescentes tendríamos que destinar esfuerzos respecto a lo que nos corresponde para crear estas condiciones necesarias como parte de su contexto. Y al mismo tiempo trabajar para que ellas y ellos de manera individual fortalezcan estos diferentes elementos. Termino esta parte con la siguiente idea. Esos activos internos, aunque como hemos dicho, son responsabilidad y corresponden al adolescente de manera personal, no significa que estos van a ocurrir de manera espontánea. No significa entonces que no tenemos que apoyar en que desarrollen esos elementos, no, sino también parte de nuestro trabajo es apoyar en que todo esto ocurra a nivel personal. Y bueno, ya nada más para ir terminando entonces, para ir resumiendo, eh, podemos decir entonces que el enfoque tradicional del déficit, esto que veíamos al principio de la presentación, se centraba en reparar las grietas de una estructura para que ya no se cayera. Es decir, trabajar solamente en la parte negativa, evitar que incurran en conductas de riesgo y demás. Es decir, tapemos la grieta. Sin embargo, como decíamos, eso no es suficiente. De ahí entonces la propuesta del modelo del desarrollo positivo del adolescente nos invita a pensar que entonces esta nueva visión se va a centrar no en tapar las grietas, sino en construir los pisos superiores para fortalecer los cimientos y de esta manera entonces que el edificio metafóricamente pueda alcanzar alturas que quizá nunca antes consideraron que podrían ser posibles de llevarse a cabo. Esta nueva visión nos permite pensar en cómo fortalecemos al estudiante para que siga creciendo, cómo fortalecemos a las y los adolescentes para que se sigan desarrollando. Bien,
Pues muchísimas gracias por su atención. Quedamos pendientes de sus dudas, comentarios e inquietudes. Pues muchísimas gracias nuevamente y hasta luego.